bendecir a las mamás en este día tan especial, bueno, en este mes. Así que les bendecimos grandemente a todas las madres, a todas aquellas mujeres que se han esforzado por sacar adelante su casa, a sus hijos, a sus hogares. Así que Dios las bendiga grandemente por existir y por estar al lado de cada uno de nosotros. Así que Dios las bendiga y las atropelle grandemente con cada una de sus promesas. Así que en esta mañana celebramos el nombre de Dios y declaramos que este es el día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, día en el cual nos vamos a gozar y día en el cual nos vamos a alegrar. Así que si usted está allá en su casa con su familia, o no sé con quién puede estar en este momento compartiendo esta transmisión, agarre de su mano a esa persona y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga grandemente en esta mañana. Que si Dios tiene una palabra específica para nuestra vida, para nuestra necesidad, sea Dios hablando y ministrando nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día y declaramos que tu palabra es viva y eficaz, y conforme a como está escrito, ella va a cumplir el propósito por el cual va a ser enviada en esta mañana. Yo te pido que prepares cada familia, cada hogar, cada corazón que en este momento nos está viendo, y que ellos se conviertan en la mejor tierra para recibir la semilla de tu palabra. Y yo creo hoy, Señor, por la fe, que esta palabra va a dar fruto no al 30, no al 60, sino al 100 por uno sobre cada persona, sobre todo aquel que nos está viendo o que nos va a ver después de transmitir en directo esta palabra. Creo que esta palabra afectará la vida de aquella persona, que la convierta en un rema, que la convierta en una realidad para su vida. En el nombre de Jesús declaramos, sin ningún tipo de autoridad y de poder, todo aquello que se quiera levantar para impedir que podamos transmitir de manera correcta el mensaje de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, Padre, conforme a tu palabra, Señor Dios, según la necesidad que hay en cada familia y en cada persona, opera de manera milagrosa, Señor Dios. Seas tú sanando, seas tú provocando milagros, seas tú, Señor, atendiendo cada necesidad, supliendo cada situación que hay en cada familia y en cada hogar, Dios. Y te damos la gloria desde ya, sabiendo que lo que vas a hacer va a ser glorioso en esta mañana sobre cada persona. Y todo aquel que lo crea, si me puede decir amén, si puede enviar un amén a la transmisión, declárelo sobre su casa, sobre su familia, sobre todo aquello que usted ha puesto delante del Señor, para que en este año se cumpla conforme al plan y el propósito de Dios en su vida. Si usted lo creyó, envíeme un fuerte amén y amén. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Dios tiene algo especial para ti en esta mañana. Hemos titulado este mensaje Una fe sin límites. Amén. Repita conmigo: una fe sin límites. Una fe sin límites. Dígale a sus hijos: una fe sin límites. Dígale a su esposo, a su esposa: una fe sin límites. Amén. Quiero citar la palabra en Juan capítulo 5, y vamos a leer de los versos 1 y siguientes hasta que la historia concluya. Juan capítulo 5, ubícate, Juan capítulo 5, de los versos 1 en adelante. ¿Ok? Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte en pie y toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar.
pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le dijeron, le exigieron. El hombre no sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien los había sanado. Amén. Una fe sin límites. Amén. Repita conmigo: una fe sin límites. Cuando hablamos de las puertas que en ese contexto hacían parte del escenario que te acabo de narrar, me tengo que remitir al Antiguo Testamento, porque hay una referencia bíblica en Nehemías capítulo 3, verso 1, que nos enlaza con el tema que vamos a tratar. Y quiero ubicarte en ese contexto para que sepas el escenario y el contexto geográfico y el contexto histórico y el contexto religioso o de fe que hay en ese lugar. Dice Nehemías capítulo 3 verso 1. Ubícate en tu palabra, en la Biblia. Nehemías capítulo 3 verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, y ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananiel. Esta palabra, en el contexto de la Biblia o en el contexto de lo que estamos hablando, habla de la puerta de las ovejas en los días de Nehemías, en los tiempos donde Nehemías iniciaba la reconstrucción de las murallas de Jericó. Pero la puerta de las ovejas tiene una importancia relevante en el contexto de la palabra, porque la Biblia habla como una de las puertas principales. La Biblia habla como aquella puerta, según el contexto de la palabra, aquella puerta que no tenía cerrojo. Fue la primera en comenzar a ser restaurada. Por lo menos la Biblia lo menciona de esa manera. Ahora, cuando nosotros hablamos de puertas, cuando uno identifica una puerta, uno la puede asociar como a una oportunidad. Tú la puedes asociar como un lugar que te lleva, o un espacio que te lleva de un lugar a otro. O sea, siempre que se predica de puertas, a veces uno la asocia, o en la mayoría de las veces, como oportunidades que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Entonces, cuando tú asocias todo esto a la persona de Jesús, a lo que es nuestra fe, ¿sabes? Las puertas representan oportunidades, pero la puerta de la oveja tiene una relevancia y tiene una similitud y tipifica a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque era una puerta que no estaba restringida, era una puerta que no tenía cerrojo, era una puerta que representaba una oportunidad, era una puerta que iba a ser la primera en ser restaurada. O sea, esto me habla y me identifica con la persona de Jesús, porque, ¿sabes? Para este tiempo la gente está enfocada en soluciones que son más humanas que espirituales. La gente está pensando más en resolver todo esto que está pasando de manera terrenal, más que a través de la fe que el Señor ha depositado en nuestro corazón. Entonces, cuando tú te enfrentas a esta palabra, te enfrentas a la segura y a la legítima oportunidad que Jesús nos ha entregado a nuestra vida para poder salir adelante, ¿sabes? Y esto me habla de que el Señor siempre ha estado ahí en nuestra vida. Por eso te trasladé algo que estamos hablando en los tiempos de Jesús y que ya se había hablado en los tiempos de Nehemías, ¿sabes? Y yo creo que Dios no vino a aparecer en la vida
de la humanidad para este tiempo. Pero tal vez Dios comenzó a aparecer en la vida de muchos para este tiempo. ¿Sabe? Porque hay una necesidad, hay un temor, hay algo que está empujando al ser humano a buscar de Dios y a presentarlo tal vez como una opción importante para resolver todas aquellas cosas que en este momento el corazón de muchos se está sintiendo. Los pensamientos de muchos, escúcheme bien, están maquinando en este momento acerca de lo que va a venir con respecto al mañana, al futuro, a las cosas que tienen que ver y que en un tiempo antes de toda esta pandemia estaban ordenadas en nuestra vida, pero que a causa de este tiempo y a causa de todo lo que estamos viviendo a nivel local, a nivel mundial, a nivel de nación, a nivel de iglesia, a nivel de ciudad, escúcheme bien, ha afectado la fe de algunos creyentes, pero también ha afectado el corazón de muchas personas. Amén. Entonces las puertas representan oportunidades en la palabra, y la puerta de las ovejas tipifican a la persona de Jesús como la única oportunidad, como aquella que tiene que ser la primera oportunidad en este tiempo para cada una de nuestras vidas. Con eso no te estoy diciendo que dejes de perseverar, que dejes de creer, que dejes de hacer cosas, ¿sabes? Pero tienes que comenzar a invertir el orden de aquellas cosas que eran prioridad para tu vida antes y que tienen que ser prioridad para tu vida en este momento, ¿sabes? Y Jesús y aquello que el Señor puede hacer por ti, por tu casa y por tu familia, se tienen que convertir, escúchame bien, en todo aquello que mueve tu corazón para este tiempo. ¿Sabes? Porque si hay alguien que puede acabar con este tiempo, si hay alguien que puede eliminar y darle un tiempo de caducidad a este virus, se llama Jesús. Es el único que puede provocar una respuesta y un antídoto para que aquellas cosas que ha generado todo este caos a nivel mundial y en cada una de nuestras mentes y nuestro corazón, escúchame bien, se llama Jesús de Nazaret. Amén. El Señor ha dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Jesús tipifica una puerta, Jesús tipifica la mejor puerta, Jesús tipifica la única puerta, no solamente la que te va a dar salvación en el cielo, sino también aquella que te va a proveer respuesta a todas tus necesidades aquí en la tierra. Amén. ¿Sabe? El estanque de Betesda, según el diccionario, significa casa de las olivas o casa del manantial. También significa casa de la gracia o casa de la misericordia. ¿Sabe? Puede entenderse como un lugar donde hay gente limitada, pero en un lugar donde también hay oportunidades. Amén. ¿Sabes? Con esto cito la palabra cuando dice Pablo que aún de los peores tiempos Dios puede provocar una oportunidad en nuestra vida, y Dios puede provocar buenas oportunidades en medio de tiempos difíciles. Amén. ¿Sabes? Era un lugar de oportunidades, porque donde hay una necesidad, ahí aparece el Señor para provocar un milagro. Donde hay una enfermedad, ahí aparece el Señor para provocar una sanidad. Donde hay una situación para suplir las necesidades económicas de alguien, ahí está el Señor, que es nuestro proveedor. Amén. ¿Sabe? Representaba un lugar que estaba limitado por la enfermedad de muchos, escúcheme bien, pero que representaba un escenario propicio para que Jesús provocara milagros en cada una de las personas que estaban allí. De acuerdo, escúcheme bien, a la palabra, la casa del manantial o la casa de misericordia, que se le llamaba o que significaba Betesda, ¿sabe? Era un lugar lleno de personas que estaban limitadas física y naturalmente. ¿Sabe? El contexto geográfico representaba un lugar limitado, pero al mismo tiempo un lugar de oportunidades. ¿Sabe? Porque cuando tú miras
con los ojos naturales, siempre vas a ver imposibilidades, siempre vas a ver obstáculos, siempre la enfermedad va a prevalecer sobre la fe, siempre la escasez va a prevalecer sobre aquel que te puede proveer, siempre aquellas cosas que te limitan, aquellas cosas que no te dejan avanzar, aquellos temores, siempre va a prevalecer sobre todo aquello que Dios ha puesto sobre nuestra vida y puede sepultar, escúcheme bien, si tú lo permites, la identidad que Cristo te ha dado desde el día que tú le aceptaste. Entonces hay gente que puede ver limitantes en escenarios difíciles, pero también encontramos gente que puede ver y puede creer que esos son los mejores escenarios para que Dios se glorifique. Así que yo le quiero decir a mucha gente que me está viendo en este momento, que no afanes y que no alteres tu corazón por aquello que estás enfrentando, porque seguramente si hay un escenario difícil en tu vida, si hay un escenario de enfermedad, si hay un escenario de escasez, si hay un escenario en donde las cosas se han vuelto como difíciles, como imposibles para tu vida, ¿sabes? Dios ha traído una palabra en esta mañana para que entiendas, para que sepas y para que vuelvas a creer que ahí es donde Dios más se va a glorificar y en donde más milagros tus ojos van a poder ver. Amén. Pero a pesar de que Dios nos da su palabra, a pesar de que Dios promete cuidarnos y ayudarnos en medio de esos tiempos, ¿sabe? A veces no es fácil asumir la dirección de Dios. A veces no es fácil asumir la dependencia de Dios. A veces no creemos en que Dios puede prosperarnos en medio de esos tiempos. Y nos resulta difícil creer, ¿sabe? ¿Sabe? Los lugares tenían dos contextos. Los dos lugares representaban un contexto espiritual. ¿Sabe? Las puertas de las ovejas, de las cuales te hablé en Nehemías, representaban para el tiempo del estanque de Betesda, en el contexto que te hablé de Juan, representaba algo espiritual. Pero el estanque, desde el punto de vista humano, el estanque de Betesda representaba el concepto humanista de la fe. ¿Sabe? La puerta de las ovejas tipificaban a Jesús. Había un contexto espiritual. ¿Y cuál era el contexto espiritual? De oportunidades. Porque cuando tú ves a Jesús presente en tu vida, tú tienes que creer que siempre va a haber una oportunidad de salir adelante. De que el Señor, escúchame bien, te levante, te restaure y te restituya. ¿Sabe? Pero en el contexto humano, el estanque de Betesda era un escenario limitado. Y estaba rodeado de gente que no solamente estaba limitada físicamente, sino que espiritualmente no tenía la manera de salir de ese lugar. Porque todo lo que habían visto, escúcheme bien, era que seguía siendo ciego, era que seguía siendo cojo, y era que seguía siendo sordo, era que seguía siendo endeudado, era que seguía siendo desempleado, era que seguía siendo fracasado, era que sus hogares nunca se restauraban, era que nunca conseguían un trabajo, era que nunca tenían provisión y recursos en sus manos. ¿Sabe? Esa era la constante desde el punto de vista humano del estanque de Betesda. Ahora, cuando yo veo estos dos escenarios, escúcheme bien, y te estoy hablando de que esto pasa en nuestra vida real. Cuando nos enfocamos más en las cosas negativas del proceso, de la prueba, de lo que estamos viviendo, y no nos enfocamos en el contexto espiritual, de lo que Dios puede provocar a través de lo que tú estás enfrentando. La puerta de las ovejas representa la oportunidad para muchos. Cuando hablo de la puerta de las ovejas, reemplázalo por el Señor, porque espiritualmente representaba y tipificaba a la persona de Jesús. Pero el estanque, que era el contexto humano, lo que los ojos naturales veían, representaba una sola oportunidad para muchos. ¿Por qué? Porque solamente una persona, de vez en cuando el ángel aparecía y sacudía las aguas, podía ser salvo. Pero escúcheme bien, ¿sabe? Jesús no representa una oportunidad de vez en cuando. Jesús no representa una oportunidad, escúcheme bien, cuando se te presenta a tu vida y tú tienes que aprovecharla, porque si no, nunca más la vas a tener. No, ¿sabe? El Señor promete a través de su palabra
muchas oportunidades, y no solamente para uno, sino para todo aquel que le quiera recibir en su corazón. Amén. ¿Sabes? Con esto te quiero decir que si tú te enfocas en la humanidad, en resolver las cosas desde el punto de vista natural, vas a tener pocas oportunidades. Amén. Porque siempre vas a ver tal vez a otros aprovecharlas primero que tú. Siempre vas a ver llegar a otros primero que tú. Siempre vas a ver cómo unos prosperan antes de que tú prosperes también. Pero cuando el Señor gobierna tu vida, cuando el Señor direcciona tu vida, ¿sabes? Van a haber oportunidades. Tal vez se te cierren unas puertas, pero Dios abrirá unas cuantas más. Tal vez te hayan dado unos cuantos no, pero ¿sabes? Después de eso van a haber muchos sí que Dios va a provocar en tu vida. A eso me refiero. ¿Sabes? La puerta de las ovejas siempre va a estar abierta. ¿Sabes? Cuando te hablo de ovejas, cuando te hablo de la puerta de las ovejas, te estoy hablando del Señor. La puerta de las ovejas siempre va a estar abierta. Las aguas en el estanque de Betesda tenían que ser agitadas para que existiera una oportunidad para todos aquellos que estaban en ese lugar. No se abrían, escúchame bien, no permanecían abiertas, porque dice el texto, el relato bíblico, que de vez en cuando el ángel aparecía y las agitaba, era cuando la oportunidad para el cojo, para el ciego, para el mudo, estaba dada para que fuesen sanos en ese momento. ¿Sabes? Eso no sucede cuando el Señor gobierna tu vida. Tú no tienes que esperar un tiempo específico. Tú no tienes que esperar un mes específico. Dios es quien gobierna el tiempo. ¿Sabes? Pero como puede ser antes, también puede ser el día de mañana. Como puede ser el día de mañana, puede ser el día de hoy. Amén. ¿Sabes? Si a Dios le place hacer el milagro en este día, en esta mañana, Dios lo va a hacer. A eso me refiero. ¿Sabes? Cuando tú no tratas de coordinar tus pensamientos humanos acerca de cómo las cosas pueden suceder o cómo van a ocurrir o cómo las tengo que hacer, escúchame bien, y deja todo eso por encargarle a Dios todo aquello que tiene que ver con tu vida. El Señor se encargará de ordenar cada cosa conforme al propósito que tiene para ti. Siempre, siempre las puertas que el Señor abre van a estar abiertas. Amén. ¿Sabe? El estanque de Betesda se puede confundir con un lugar de oportunidades, pero Dios no se puede confundir con un estanque. ¿Sabe? Y con esto me refiero a que hay mucha gente que va a la iglesia, que tiene un lugar donde asistir, que cargan con una Biblia. Incluso puede haber gente que sirve, pero tiene a Dios con un sistema religioso que necesita de ciertas cosas y de ciertos protocolos para que Dios actúe en su vida. Y ese era el escenario del estanque de Betesda. Una serie de protocolos y una serie de requisitos para poder recibir un milagro, para poder recibir una sanidad. Esa era la fe, esa era la religiosidad de aquellos que hacían parte de ese estanque. ¿Sabes? Tú no puedes confundir a Dios con el estanque de Betesda y creer que podemos obtener las cosas de esa manera en este camino. Escúcheme bien. A pesar de que Dios es un Dios de oportunidades, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Tú no puedes bajar cada vez que aparezca una oportunidad. Tú no puedes tocar las puertas que tú quieres. Amén. Tú no vas a provocar el milagro cuando tú quieres que Dios lo haga. Tú no vas a hacer en tu propia fuerza y a conseguir en tu propia fuerza las cosas que Dios un día habló a tu corazón. Amén. Eso es lo que te quiero transmitir en este pedazo de punto. El estanque de Betesda se puede confundir con un lugar de oportunidades. Y a veces creemos que Dios nos está dando la oportunidad de hacer muchas cosas y no, lo estás confundiendo con el estanque. ¿Sabes por qué? Porque has decidido hacer las cosas que tú quieres en tu propia fuerza, conseguir el trabajo que tú quieres en tu propia fuerza, conseguir la promoción en tus propias fuerzas, ¿sabes? Conseguir tu liderazgo y tu ministerio bajo tu propia sabiduría y pasando por encima de quien sea. ¿Sabes? No puedes confundir a Dios con el estanque, porque Dios es la puerta. Amén. Ahora, ¿quiénes hacían parte de ese contexto?
Dice la Biblia, multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, de divorciados, de jóvenes sin esperanza de estudiar una carrera, de mujeres esperando un esposo, de hombres esperando una mujer, de gente endeudada, de gente deprimida, de gente que necesitaba consuelo, de gente que había tocado muchas puertas y no le daban un trabajo, de gente que estaba desesperanzada, de gente que tenía un ministerio pero lo abandonó porque se deprimió, porque se decepcionó de muchas cosas. Ese era el escenario del estanque. Un escenario parecido, similar a la gente que ocupa las sillas de una iglesia muchas veces. ¿Sabe? Usted se imagina a los ciegos, los sordos, los mudos, los endeudados, los que no tenían trabajo, los divorciados, los separados, los enlutados, todos aquellos que estaban mal reunidos en ese lugar, donde había una palabra de fe, donde había una palabra de ánimo, donde se nombraba a Jesús en medio de eso. ¿Sabe? El relato bíblico que en su boca, dice que en su boca solamente estaba el discurso de un ángel que de vez en cuando aparecía para determinado tiempo y llegaba al estanque y sacudía las aguas. Ahora tú te puedes imaginar, los ciegos no podían ver cuando el ángel descendía. Entonces, si el agua se agitaba, el sordo tampoco escuchaba cuando las aguas se agitaban. Mientras uno no veía, el otro no podía escuchar. ¿Sabe? Y el mudo que no podía hablar, ¿a quién le decía que el ángel llegó? Tal vez él lo veía, pero cuando quería hablar y hacer señas para que otro bajara, ya no lo podía hacer. Entonces me llama la atención que el relato bíblico se cierra y solamente se enfoca en un hombre que hacía 38 años padecía de una enfermedad. Ahora, la Biblia no dice que el hombre nació lisiado, que nació paralítico. La Biblia no dice que desde hacía 38 años estaba en el estanque. No sabemos desde cuánto tiempo estaba en el estanque, pero la Biblia decía que desde hace 38 años estaba enfermo. Tal vez este hombre llevaba su vida normal en su casa, lisiado y todo, pero nunca buscó de Cristo. Amén. Nunca buscó de Dios, nunca fue a una iglesia. Nunca su esperanza estuvo puesta en Dios. ¿Sabe? Como mucha gente. Y tal vez le hablaron y no prestó atención. Y tal vez le hicieron una invitación y no quiso venir. Porque cuando tú te sientes cómodo en una condición, sientes muchas veces que no necesitas a Dios para continuar. Y te acostumbras a vivir en un estado muchas veces ilimitado humanamente, pero conforme a que nada mejor te puede pasar y te va a suceder en la vida. Y de pronto alguien le dijo en su barrio, en su cuadra: mira, allá hay un lugar llamado el estanque de Betesda, donde de vez en cuando, escúcheme bien, un ángel desciende. Nadie sabe de dónde descendía el ángel, nadie sabe en qué día llegaba el ángel. Nadie sabe si el ángel tenía pico y cédula y venía cuando su cédula era impar o cuando su cédula era par. Nadie sabe absolutamente nada, pero ellos creían en esa tradición. Amén. Ellos creían que de esa manera podían ser sanados. Amén. Y así hay mucha gente en este camino que piensan que de su propia manera pueden solucionar las cosas. Y asocian a Dios a esa manera de actuar en su vida. Y atribuyen una que otra victoria y algunas cosas buenas que le pasan, se las atribuyen a Dios para sentirse bien y para socializar su fe con otras personas. Y decir: Dios me bendijo, Dios hizo y dio. Cuando lo que hemos hecho es hacer nuestras cosas según el enfoque del estanque. Y a veces convertimos a Dios, un Dios de oportunidades, en un estanque. Amén. Entonces, dos cosas puedo ver aquí. Y en ocasiones queremos utilizar argumentos humanos para provocar respuestas divinas. Y se nos olvida que lo divino es lo que provoca que lo terrenal nos favorezca. Amén.
¿Sabe? Y eso era lo que pasaba en aquellas personas que estaban en el estanque. Querían utilizar los argumentos humanos, querían utilizar la tradición que había de que un ángel descendía y sacudía las aguas y provocaba olas que sanaban a aquellos que estaban desde hace mucho tiempo en ese lugar. Querían convertir lo humano en lo divino, y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Amén. Convertimos a Dios en un estanque de Bethesda y tenemos tradiciones y hábitos equivocados al momento de creer y al momento de activar nuestra fe. Y se nos olvida que lo divino es lo que provoca que lo terrenal nos favorezca. Amén. ¿Sabe? Y esa gente no entendía eso. Y en ocasiones nosotros utilizamos un contexto igual. Y me refiero a la manera de ver nuestra fe. Queremos utilizar los argumentos humanos para provocar respuestas divinas. Amén. Queremos que Dios nos bendiga, escúchame bien, pero no aprendemos a depender de Él. Queremos que Dios nos provea, pero ¿sabe qué? Entonces no esperamos el tiempo en que Dios haga el milagro o multiplique lo poco que hay en nuestras manos. Lo segundo que me muestra el estanque es que la gente se sanaba si llegaba primero, no por su fe, escúchame bien, en Dios, sino por el ángel que agitaba las aguas. Amén. ¿Sabe? Y en ocasiones sucede al momento de esperar una respuesta y de esperar un milagro. Jugamos la doble, escúchame bien. Si Dios lo hace, gloria a Dios, pero yo me voy a mover por este lado. Amén. Esperando a que el ángel sacuda. Yo voy a depender de Dios, pero si esta persona me provee el dinero, me provee el recurso, si se despierta su conmiseración hacia mí, entonces yo resuelvo. Amén. Entonces está sacudiendo las aguas. Escúchame bien, para que la gente vea tu necesidad. Está sacudiendo las aguas para despertar la conmiseración de la gente. No estás dependiendo y esperando a que Dios envíe los cuervos, a que Dios multiplique la harina, a que Dios multiplique el aceite, sino que tú mismo estás yendo y estás sacudiendo en las aguas para que la gente tal vez vea tu necesidad, para que la gente vea el desempleo, para que la gente vea la escasez. Amén. Y no has dejado, escúchame bien, que aquel que va a entrar por la puerta de las ovejas haga el milagro, escúchame bien, y provoque la provisión que tú estás esperando. ¿Me dicen amén a eso? El contexto de esta historia estaba rodeado de limitaciones. Y muchas veces nuestra vida se ve limitada con cosas que asemejaban a aquellas que vivía el cojo, que vivía el ciego, que vivía el paralítico, que vivía el sordo. ¿Sabe? Y en este concepto quiero hablarte de qué fue lo que limitó a ese hombre a recibir en 38 años su milagro. Porque fueron 38 años que pasó, escúchame bien, y el ángel no hizo ni un solo milagro. Por eso es que tú ves gente que pasa el tiempo y la ves en la misma situación en todo momento. Pasa el tiempo, escúchame bien, y ves en la misma situación su economía. Pasa el tiempo y ves a esas personas en la misma situación familiar. Pasa el tiempo, escúchame bien, y ves a esas personas en la misma situación desde el punto de vista ministerial. ¿Sabes por qué? Porque tienen su vida limitada, porque siempre han visto a Dios como un estanque, porque siempre han querido sacudir las aguas ellos mismos, escúchame bien, esperando que las cosas resulten. Sacudimos el agua para crecer espiritualmente, sacudimos el agua para crecer ministerialmente, sacudimos el agua para recibir provisión de manera humana y no divina, sacudimos el agua, escúchame bien, para despertar el favor de otros y no creer que la gracia de Dios y el favor de Dios es suficiente, escúchame bien, para que las puertas se me abran. ¿Qué limita a Dios? Amén. Jesús dijo, si crees verás la gloria de Dios. Este asunto se trata de fe. Y muchas respuestas son estorbadas por situaciones que tienen que ver con lo que le pasó a este hombre en el estanque. Por ejemplo, cuando tú lees esta historia, tú te puedes dar cuenta que la parte emotiva
que la parte que estaba aquí adentro, no solamente lo que se veía, no solamente que no podía caminar, no solamente que tenía polio o que estaba lisiado o que sus piernas estaban atrofiadas, estaban rotas, no solamente eso, porque muchas veces la gente puede tener la habilidad de desarrollar alguna labor, tener el talento, pero tal vez por dentro está lisiado, y muchas veces nuestro corazón nos juega una mala jugada y los sentimientos de este hombre no estaban bien. ¿Sabe? La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, y mientras Dios te puede decir lo vas a lograr, tu corazón te dice nunca lo vas a conseguir. Mientras Dios te puede decir todo lo puedes en Cristo que te fortalece, tu corazón te puede decir, te recuerdo que toda tu vida tú nunca has alcanzado nada. Entonces no solamente puede estar lisiado por fuera, sino también lisiado por dentro. Juan capítulo 5 verso 7 dice, Juan capítulo 5 verso 7 dice, el Señor le respondió, escúcheme, le respondió al enfermo. Señor, le respondió el enfermo, perdón. Fue el paralítico quien le respondió al Señor: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Te puedes imaginar si este hombre no podía caminar? Cuando él ya quería descender, escúcheme bien, el ángel ya se había ido para otro estanque o para otro lado. ¿Por qué? Porque estaba lisiado. Y de la misma manera estaban nosotros. ¿Sabe? Y por eso 38 años duró en esa misma condición. ¿Sabe? Me lleva a pensar que este hombre estaba contando una historia de sus primeros años. Porque ya después de haber pasado 38 años, ¿yo para qué voy a intentar algo que nunca voy a conseguir? Y nunca voy a lograr. Sencillamente se acostumbró a vivir de esa manera. Y hay gente que se acostumbra a vivir de acuerdo a lo que sus sentimientos y a su corazón le hablan y le dan como dirección para su vida. ¿Ven? Este hombre estaba gobernado por lo que había dentro de él. Y hay gente que tal vez tiene la capacidad, tiene los talentos, tiene la habilidad, tiene el liderazgo para ejercer, para ser alguien, para hacer luz, escúchame bien, para hacer cosas importantes para Dios, dentro de una iglesia y fuera de una iglesia. Pero sin embargo están limitados, escúcheme, y están lisiados por lo que llevan dentro, por lo que dice su corazón, por marcas, por heridas, por cicatrices, por palabras, por maldiciones, por cosas que han traído un estancamiento perpetuo a tu vida. Fueron 38 años que este hombre estuvo en esa condición. Y él le respondió a Jesús: no tengo quien me meta en el estanque. ¿Sabe? Y hay gente que está en la condición por repetir lo mismo que repitió este hombre. Es que no tengo quien me ayude. Es que no tengo quien me abra las puertas. Es que no prospero porque no tengo quien me dé. Es que yo no sirvo porque es que nunca me han dado la oportunidad. ¿Sabes qué hizo él? Se descargó de su responsabilidad por haber estado tanto tiempo así y se la echó a otra persona. Es que no tengo quien me baje. Hay gente, escúcheme bien, que antes de todo este tiempo tuvo la oportunidad de buscar a Dios. Y siempre uno escuchaba: es que no tengo para ir a la iglesia. Es que no tengo con quién irme. Es que en el cupo del carro no hay cupo para mí, entonces no voy. Es que no tengo ánimo para ir. Es que no tengo ganas de servir hoy. Es que no tengo tiempo, porque tengo tantas cosas en la casa que me impide ir a la iglesia. Entonces tú miras la condición de esas personas y te das cuenta que a pesar de que pueden hacer muchas cosas, no existe el querer en ellas de salir de esa condición. Amén. Y era la condición de el cojo, y es la condición de muchos de nosotros. Amén. Y eso limita la fe. Eso limita tu fe.
Entonces tú te tienes que quitar el discurso de que no tengo, de que no puedo, de que no soy capaz. Tú no puedes depender de otros, de lo que otros te den, de lo que otros hagan, de las oraciones de otros, de los ayunos de otra persona. No puedes. Porque vas a permanecer tanto tiempo como el cojo en la misma situación en tu propia vida. ¿Qué limitaba la fe de este hombre? El pasado. Muchas veces las experiencias negativas y los fracasos de etapas pasadas de nuestra vida nos limitan creer que Dios puede cambiar el día de mañana. Juan capítulo 5, verso 5. Juan capítulo 5, verso 5. Había un hombre, dice el texto, que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Sabe? Dos números me hablan de un pasado de fracaso. Dos números me hablan de un pasado limitado, lleno de imposibilidades. Pero también me habla de una persona que se acostumbró a vivir bajo esa condición. De una persona que le gustó sentirse un fracasado. De una persona que dependía o que le gustaba depender de otras personas. Que siempre buscaba un culpable de su situación, de su estancamiento. Y que quería creer que de una manera, llame la tradición o llame la religiosidad, iba a salir de su condición. Y eso nunca pasó. ¿Sabe por qué? A pesar de que tú vivas el hoy y a pesar de que tú puedas estar en una iglesia y puedas decir que amas a Dios y crees que Dios es un Dios grande, bueno y poderoso, muchas veces nuestro pasado nos impide creer y avanzar para lo que Dios tiene el día de mañana en nuestra vida. ¿Sabe? La Biblia dice el tiempo que llevaba el enfermo, no el tiempo que estaba en el estanque. Sencillamente este hombre cambió de lugar. Y hay gente que sigue en la misma condición y cambiando de lugar. Hay gente que dice, no, me voy de esta iglesia porque aquí no vi el fruto. Y va a otra iglesia y sigue en la misma condición. O sea, él estaba tal vez lisiado en su casa y pasó de ser lisiado en el estanque. Y hay gente que pasa de un lugar a otro y sigue con el mismo problema, y sigue con la misma actitud, y sigue con los mismos malos hábitos, y sigue con el chisme, y sigue con la calumnia, y sigue criticando, y sigue con pleito, y sigue con contiendas. Entonces, muchas veces nuestra condición no obedece al lugar, obedece a nuestra actitud y a aquellas cosas que no hemos querido superar. ¿Sabes qué pasa? Nuestro pasado se convierte en nuestro presente. Y tu pasado se convierte en el principal estorbo para tu mañana. Porque mientras vivas anclado a las cosas malas que te pasaron, no vas a superar aquellas que Dios, y no vas a alcanzar aquellas que Dios quiere hacer para el día de hoy en tu vida. Entonces hay gente que tiene que comenzar a voltear la página de aquellas cosas que te marcaron, que te hirieron. La gente y el escenario donde Dios te ha colocado hoy no tiene la culpa, tal vez, de que las cosas en un tiempo o en una etapa de tu vida no te salieron bien. ¿Me dices amén a eso? Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escúchame bien. Hay gente que hace muchas cosas, pero las que tiene que hacer no las hace. Este tipo hacía muchas cosas. Hablaba y le echaba la culpa al que no lo llevaba nunca. Hablaba y echaba la culpa al ángel que agitaba muy rápido las aguas y que no aparecía todos los días sino de vez en cuando. Tal vez hablaba y le echaba la culpa a los otros que no le avisaron. O sea, este hombre nunca asumió su responsabilidad. Este hombre tal vez decía muchas cosas, no podía hacer muchas cosas,
pero su mente tenía una cantidad de situaciones, escúchame bien, pero lo que tenía que hacer no lo hacía. Y por eso prolongó una vida estéril y sin frutos. ¿Sabe? En vez de hacer muchas cosas, en vez de hablar muchas cosas, en vez de pensar en solucionar muchas cosas, comienza a enfocarte en una sola. Olvidando, dice Pablo, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero hay gente que en vez de extenderse a lo que está delante, se extiende a lo que quedó atrás, a lo que me hicieron, a lo que me marcaron, a lo que me dijeron, a todas aquellas cosas, ¿sabe? Y los culpables tienen que dejarlo atrás, y los errores tienen que dejarlo atrás, y las cosas que te marcaron, que te dieron, que te frustraron, tienes que dejarlo atrás. Amén. Si tú quieres ver, escúchame bien, respuestas buenas para tu vida. Lo tercero que limita la fe es la pereza. Amén. Mañana lo hago, después voy a la iglesia, después de la pandemia sí me voy a convertir al Señor. Amén. Hay gente, escúchame bien, a quien muchos de nosotros, líderes de esta casa, le gastaron tiempo y le insistieron para que afirmara sus pasos en el Señor. Pero sabe, la gente no venía y uno sabía que podían venir a la iglesia, y tuvo que pasar todo esto para que comenzaran a buscar del Señor, a llamar a la gente que antes le rogaba para que viniese. Ahora ellos le ruegan para que lo atiendan, para que los aconsejen, para que los ayuden, porque su corazón está lleno de temor. ¿Sabe? Muchas veces la pereza te va a cobrar el día de mañana lo que tal vez podías haber conseguido el día de hoy. Y dejar de hacerlo hoy puede provocar que muchas situaciones negativas alcancen el día de mañana tu vida. Y hay gente que está viviendo en temor. ¿Sabes por qué? Porque le dio pereza buscar a Dios cuando lo tenía que buscar. Hay gente que está con su corazón, mejor dicho, alterado, con sus pensamientos atribulados. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenía que acercarse al Señor, cuando tenía que buscar y convertirse realmente a los caminos de Cristo, no lo hizo. ¿Por qué? Por pereza. Juan 5:7. ¿Qué dijo el enfermo? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Te lo voy a leer más despacito. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Pero mira lo que dice: y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La Biblia no dice que él no podía ir. La Biblia que dice que él quería que alguien lo llevara. Pero después dice: mientras yo bajo, le dice Jesús, otro desciende antes que yo. Él podía por su propio medio descender. Pero ¿qué pasaba? Había pereza. Entonces, mucha gente hoy está enfrentando situaciones de temor, de terror, de agonía, de angustia en su vida. ¿Sabes por qué? Porque le dio pereza buscar a Dios cuando tenía que buscarlo. Amén. Porque siempre buscó excusas y buscó situaciones para esquivar el compromiso que Dios quería que tuvieran para ese tiempo. No tengo quien me meta. Amén. ¿Saben? La motivación es un asunto importante en todo esto. No había nada que motivara a este hombre. ¿Saben? Y a veces uno piensa que no hay nada que motive a la gente a buscar al Señor. He visto gente, escúchame bien, que a pesar de todo esto que está pasando y a la cual uno le ha hablado de Cristo y a la cual uno la ha visto en la iglesia, no he visto que esas personas se acercan, no he visto que se conecten a la transmisión. Parece que no hubiera temor en su corazón de lo que está pasando. He visto gente a punto de perder su hijo, enfrentando enfermedades en medio de su casa y en medio de su familia, y nada de eso ha hecho. Nada de eso los motiva a que busquen de Dios. Nada de eso. ¿Sabes qué pasaba con este hombre?
que era un hombre débil. Débil físicamente y débil espiritualmente. Este hombre no tenía la capacidad de traer y de provocar una solución a su vida. Amén. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Hay momentos en los cuales Dios hace una excepción. Hay momentos en los cuales Dios, escúchame bien, a través de su gracia hace cosas que nosotros no merecemos. Hay momentos en los cuales el favor de Dios se manifiesta, aunque nosotros no hayamos hecho absolutamente nada para que ese favor nos favorezca o nos ayude a resolver situaciones determinantes en nuestra vida. ¿Sabe qué pasaba con este hombre? Escúchame bien, que este hombre ignoraba la palabra de Dios, porque a pesar de que tenía a Jesús al frente y a pesar de que el Señor le estaba soltando una palabra, este hombre estaba enfocado en lo que hacía 38 años no le brindó una solución. Amén. ¿Sabe? Y muchas veces tú le estás predicando a la gente y la gente te escucha el mensaje que tú le estás dando y ellos te están hablando de algo diferente. Tú le estás diciendo que actúe de esta manera y ellos están actuando de otra manera. Tú le estás dando un mensaje para que sea restaurado, ¿sabes? Y ellos siguen haciendo cosas para seguir en una situación de fracaso. Tú le estás diciendo, cambia tu actitud. Y es cuando la actitud de ellos, escúchame bien, se desmejora cada vez más. Tú le estás diciendo, óyeme, deja esto. Y es cuando más lo hacen. Y eso era lo que hacía este hombre. Jesús le estaba hablando de la oportunidad. Oye, tenía la puerta de las ovejas al frente. Y él seguía enfocado en convertir a Dios, en convertir su milagro en un estanque. ¿Sabes? Cuando tú vas en contra de la dirección de Dios, tú vas a quedar en la misma situación toda tu vida. Cuando no sigues el consejo de la palabra, ¿sabes? Nos tocará seguir ciegos, seguir sordos y seguir paralíticos en algunas áreas de nuestra vida. ¿Sabes cuál era el idioma de este hombre? No tengo, no puedo, no hay nadie. ¿Sabes? Cuando yo quiero, tal vez no lo alcanzo. Todo lo que era su vida, incluyendo su apariencia física y lo que había por dentro y lo que hablaba sus labios, era de limitación. Amén. Pero Jesús siempre le daba una palabra de fe para que su condición cambiara. ¿Sabe? Me habla de un hombre que se rendía y de uno que siempre tiene esperanza. Amén. Porque a veces cuando tú te rindes, Dios pasa por alto los protocolos de la fe. Y Dios puede hacer excepciones y provocar milagros, aunque tú no los hayas provocado, aunque tu fe esté limitada, aunque tú no tengas esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le dijo Jesús? Versos 8 y 9. Jesús le dijo: levántate y toma tu lecho y anda. Mientras este hombre no tenía quien lo levantase, porque una de sus excusas, escúchame, era: no tengo quien me lleve. Jesús no lo tomó del brazo y le dijo: ven, yo te ayudo y te levanto. Él le dijo: levántate, porque es que hay cosas que el Señor no va a hacer por ti, y el Señor sabe que tú las puedes hacer. El Señor sabe que tú te puedes levantar. El Señor sabe que hay una depresión que no te va a impedir venir a la iglesia. El Señor sabe, escúchame bien, y te conoce perfectamente, que antes de este tiempo hubo gente que entendió, hubo palabras que entendió, hubo personas que te siguieron, que te llamaron para que vinieras a la casa de Dios, para que te convirtieras en un hijo, para que estos tiempos no te asaltaran y no provocaran lo que están provocando en tu vida. El Señor utilizó, escúchame bien, en ese tiempo que tú podías buscarlo, todo lo necesario para que este tiempo no fuese tan difícil para ti. Jesús le dijo: levántate. Hay cosas que el Señor no va a hacer por ti, que te toca hacerlas aquí. ¿De qué me está hablando, pastor? Todavía hay gente que le dice a uno: no, yo no me conecté porque es que no me enviaron el link. Igual antes de la pandemia, es que yo no fui porque no pude.
Es porque no me dijeron que había servicio. Es que tenía un dolor en el callo. No puedo. Jesús le dijo, levántate. Repítele a la persona que está a tu lado, levántate. ¿Sabes? Levántate. Es una palabra, escúchame bien, que no habla de lo que Jesús estaba viendo, sino de lo que estaba tal vez leyendo en el corazón de este hombre. Porque al ver sus piernas lisiadas, escúchame bien, es imposible ver que una persona en lo natural podía levantarse y comenzar a caminar. Pero levántate le estaba hablando al corazón de este hombre. Y estaba destrozando lo que te dije anteriormente, sus sentimientos y las limitaciones que había dentro de él. ¿Sabes? Y a veces nuestro enemigo no está afuera, sino está adentro. Y hay cosas que no logramos, no por los gigantes y las cosas que tal vez por tu apariencia, por tu manera de hablar, no son los limitantes que impiden que alcances cosas grandes. Tal vez lo tuyo está dentro de ti. Y era lo que pasaba con este hombre. Jesús no lo ayudó a levantarse, Jesús lo motivó a que tomara una actitud diferente. Amén. Levántate es una palabra que sigue vigente hoy en día para cada uno de nosotros. Para aquellos que estamos postrados en una misma condición desde hace mucho tiempo, que nos hemos acostumbrado a vivir bajo una condición, bajo una situación que nos da un testimonio correcto del nombre de Jesús. Y hay quienes están esperando, como este paralítico, que haya otros que le ayuden a resolver sus cosas, que haya otros que le provean lo que él puede proveerse. Amén. Que lo sustenten, escúchame bien, cuando él puede también ser su propio sustento y sustentar su casa. Hay quienes que están esperando que otros lo hagan. Hay quienes esperan que hagan las cosas por ellos. Ves tú a la iglesia y ora por mí. Ves tú y ayuna por mí, que a ti Dios te escucha más. Conéctate tú y me mandas la transmisión después. Dios no funciona de esa manera. No confundas el amor de Dios y la misericordia de Dios con la pereza y la flojera que carga nuestro corazón muchas veces. Le dijo, toma tu lecho, escúchame bien. Toma tu lecho y anda. ¿Sabes por qué le dijo eso? ¿Cuál era el lecho? El lugar donde estuvo mostrado bajo una condición de fracaso toda su vida. ¿Sabes? Muchas veces nuestros errores se pueden convertir en un estorbo para otras personas. No podemos echarle la culpa de nuestro fracaso y de nuestros errores a terceras personas cuando hemos sido nosotros los que hemos cargado con nuestro propio lecho toda la vida. Nosotros hemos estado sentados en la misma condición, no por culpa de otros, sino tal vez porque no supimos superar lo que otros nos hicieron, lo que otros nos dijeron o lo que yo mismo provoqué por errores y decisiones que tomé de manera equivocada en mi pasado. Entonces, toma tu lecho significa, oye, carga tus propios errores, carga tus propias culpas, carga tus propias decisiones equivocadas, carga tu propia actitud, tu mala manera de proceder que has tenido todo este tiempo. Pero no permitas que otros se afecten por tu propio lecho. Porque cuánta gente no se ha apartado de este camino por alguien que ha caminado mucho tiempo con el Señor, pero tiene una mala actitud. Gente que se decepciona porque alguien lo hirió, porque alguien tuvo una actitud equivocada, porque alguien tuvo comportamientos equivocados, porque alguien le habló mal de la iglesia, porque alguien le habló mal de los pastores. ¿Por qué? Porque tomó su propio lecho, su propia culpa, sus propias cargas, su propia condición, y le dijo a otra persona: es que a mí no me han ayudado, es que por mí no han hecho nada, es que estas personas son de esta manera, ¿sabes? Y le estás cargando tu condición a otra persona. A eso se refirió Jesús.
Toma aquello que te mantuvo en una misma condición toda tu vida y llévatelo tú. No permitas que eso sea estorbo para otros. Amén. Que la gente vea tu lecho cuando estabas paralítico y cuando estabas postrado en ese lugar, y vea que hoy tú lo puedes cargar y la gente pueda ver que hubo un cambio en tu vida. Y lo que antes te soportaba el peso de tu cuerpo, hoy tú lo llevas sobre tu cuerpo. Que la gente pueda ver el cambio que Dios ha hecho en ti. De eso se trata este camino. Amén. Le dijo, toma tu lecho y anda. En otras palabras le dijo, sal del estancamiento durante el cual has estado toda tu vida. Amén. Comienza a tener una visión diferente. Comienza a generar un cambio. ¿Saben? Y muchas veces hay gente que cree que está andando. La vida está pasando por ellos y ellos no están pasando por la vida. Y se le están pasando los años y no generan actitudes y no generan una visión de cambio y una actitud de cambio para mejorar y afectar de una manera correcta a través de su fe, su propia vida. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús en la vida de este hombre. ¿Saben? Lo que él no pudo hacer en 38 años, el Señor lo hizo en un solo día. Y es lo que Dios quiere hablar hoy al corazón de la iglesia y al corazón de aquellos que nos ven por primera vez. Y tal vez tú estás ahí detrás de ese dispositivo y de esa pantalla y nunca has escuchado hablar de Jesús y nunca has escuchado de uno que te puede dar la oportunidad de cambiar y de transformar toda tu vida. Y tal vez toda tu vida ha estado bajo una condición de fracaso, de decepciones, de desilusiones, de deslealtad por parte de mucha gente, de heridas, de marcas que se han convertido en tu propio estanque de Betesda y te mantienen ciego para ver lo que Jesús puede hacer por ti. Sabes que mantienen limitadas tus palabras para aceptarlo en tu corazón. Sabes, te mantienen lisiado, cuadrapléjico, porque no te puedes mover, escúchame bien, para buscarlo, porque hay ataduras y porque hay cosas que limitan que tú puedas desarrollar la fe y todas las cosas buenas que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes? Yo quiero en esta mañana presentarte a ese Dios, el Dios que hace 25 años yo recibí y que cambió totalmente mi vida. Amén. Porque durante tal vez 20 y pico de años estuve postrado en una condición y me acostumbré a vivir sin Dios. Y confundí a Dios con el estanque de Betesda. Y pensé que era Dios quien provocaba una que otras cosas buenas en mi vida. Y no me di cuenta, escúchame bien, bueno, sí me di cuenta hoy en día, que yo representaba ese ángel que representaba la solución para ese paralítico. Yo representaba el ángel para mi propia vida y agitaba las aguas de la manera que yo quería y resolvía las cosas de la manera que yo quería. Y de vez en cuando me iba bien, así como de vez en cuando se solucionaba la situación de enfermedad en alguien. De vez en cuando me salían las cosas. ¿Sabes? Pero cuando podemos hacer un resumen, o yo hago un resumen de mi vida, fueron momentos y episodios más amargos y difíciles los que viví que aquellos buenos que pude disfrutar. No puedo decir que me fue mal sin Dios, pero dejé de recibir muchas cosas en el tiempo que no lo acepté en mi corazón. Dejé la oportunidad de que pasaran muchas cosas buenas por no haber aceptado la invitación que tal vez tú puedas aceptar en esta mañana. Amén. ¿Sabes? Y estoy convencido y estoy seguro de que Dios te puede sacar de la condición y de la situación que tú estás, si tú decides creerle, si tú decides aceptarlo en tu corazón. Así que si tú estás en esta transmisión por primera vez y nunca has aceptado al Señor en tu corazón, yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde tú estás y que tú le puedas repetir al Señor: Señor Jesús, vamos, repite conmigo esta oración. Entra en mi corazón. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis errores, por todas las cosas que te han ofendido y que he cometido
y que me han alejado de ti. Yo te pido que me perdones, Dios, que limpies mi vida, que quites todo pecado que hay, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que nunca más sea borrado de ese libro. Ahora yo quiero que tú hagas un compromiso con Dios y le digas: Señor, yo me comprometo, si tú me ayudas, Dios, a partir de hoy a seguir tu palabra, a seguir tus caminos, a buscar un lugar donde yo me pueda congregar. Vamos, dígaselo y comprométase con el Señor. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a cambiar y Dios va a proveer todas las palabras que tú necesites para que en cada etapa de tu crecimiento espiritual tú le puedas no solamente conocer, sino te puedas fortalecer en él. Y Él te va a ayudar a vencer todas aquellas cosas que en otro tiempo no te dejaron acercarte a la persona de Jesús. Así que yo quiero orar por la iglesia también en esta mañana. Y quiero decirle a la iglesia que hay momentos en los cuales Dios va a romper los protocolos de la fe. Porque este hombre no tenía fe, escúcheme, no tenía fe ni en sí mismo y mucho menos en Jesús. ¿Sabe? Porque mientras Jesús se le apareció, mientras Jesús le hablaba de las cosas que podían suceder, el hombre insistía en poner su mirada en lo natural y en lo que él creía que le podía resolver su limitante y su enfermedad. ¿Sabes? Dios rompió los protocolos de la fe. ¿Sabes? Y dejó a un lado la palabra que está en hebreo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y provocó un milagro sobrenatural en la vida de este hombre. Y creo que Dios puede hacer eso. Si lo hizo con este hombre que no le creía, que no le conocía, que no le prestó atención, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Y tal vez la fe de muchos que nos ven no está al 100 para este tiempo. Y hay mucho temor y hay mucha angustia en este momento en el corazón de mucho pueblo de Dios, acerca de las cosas que están ocurriendo y acerca de lo que en tu familia está pasando. Hay enfermedad en personas que hacen parte de esta casa. Hay familias de personas que hacen parte de esta iglesia que están enfermas. Pero así como hay gente que está enfermando, hay gente que está sanando. Hay gente en donde hemos visto la mano de Dios actuar y sanar de manera poderosa. Así que yo quiero que usted en esta mañana, usted pueda creer que ese Dios que levantó, después de casi 40 años a este hombre de estar postrado y lisiado, cuadraplégico, lo pudo levantar en un solo día. Usted tenga la fe para creer que el día de hoy o que el día de mañana Dios puede provocar un milagro en su vida. Vamos, levante sus manos ahí donde usted está. Vamos, y comience a orar por su necesidad. Comience a orar por su casa. Comience a orar por su economía. Comience a orar por su provisión. Comience a orar por aquellas cosas que en este momento le hacen falta. Comience a orar por aquellas cosas que no tiene. Comience a orar por aquellos familiares que en este momento están débiles. Comience a orar por aquellos familiares que están enfermos. Comience a orar por aquellas personas que necesitan provisión. Comience a orar por aquellos hijos que están debilitados en este momento. Comience a orar por la falta de trabajo que en este momento hay en esta nación y tal vez en algunos miembros de su familia. Comience a orar, escúcheme bien, por el temor que alberga el corazón de muchos en este momento. Hay angustia en el corazón de mucha gente del pueblo de Dios. Vamos, comience a orar en esta mañana y declare una palabra de fe, declare una palabra de bendición. Vamos, yo necesito que alguien se levante en los hogares y comience a hacer guerra espiritual y comience a declarar que la gloria de Dios va a descender sobre esa casa. Dios, que la gloria de Dios se va a manifestar en su barrio, en su cuadra, y que todo espíritu de muerte y de enfermedad que esta pandemia quiera traer sobre sus casas, sobre sus familias, sobre los suyos, sobre los que viven en
en ese lugar, sobre aquellos que hacen parte de su familia. Vamos, comienza a declarar sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, comience a dar una palabra de fe y a declarar que el Dios al cual usted sirve es más grande y es más poderoso que todo aquello que ha venido sobre el cuerpo de esa persona, sobre la salud de esa persona, sobre las personas que viven con usted. Vamos, comience a orar y a declarar que el Dios de toda provisión le va a sustentar, le va a ayudar, le va a proveer, le va a alimentar, le va a dar el calzado, le va a dar el vestido y todo aquello de lo que usted tenga necesidad. Amén. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Pero usted no se puede quedar en la condición de temor. Usted no puede enviar, no solamente, no estoy diciendo que no envíe su petición, pero usted también tiene que orar. Usted se tiene que arrodillar, usted tiene que aclamar, usted tiene que citar la palabra de Dios en medio de su casa, en medio de su familia, en medio de su situación, y creer que Dios le va a levantar de esa condición. No puedes esperar que otro lo haga. Hazlo tú. Yo oro por ti, pero tú también ora por lo que estás viviendo y por lo que estás enfrentando. ¿Sabe? La palabra levántate sigue vigente hoy. Y fue la palabra que provocó el inicio del milagro. Si tú te levantas en esta mañana, si tú te levantas a orar, si te levantas a clamar, si sales de la depresión, si te levantas del temor, si quitas toda angustia y todo aquello que te ha mantenido estancado durante estos 2 meses que hemos estado confinados, escúchame bien, será el inicio de una respuesta que Dios va a provocar sobre tu vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mira la necesidad de cada familia que en estos momentos nos está viendo. Señor, mira la necesidad que hay en cada persona, Señor. Y sé tú provocando la respuesta. Sé tú proveyendo la respuesta. Sé tú colocando los recursos y la provisión que tu pueblo necesita, Señor. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te damos la gloria y la gracia, Señor, porque sabemos que tú vas a provocar el milagro sobre cada necesidad, sobre cada persona enferma, sobre aquel que necesite sanidad, sobre aquel que necesite restauración, sobre cada familia, Señor, que en estos momentos está padeciendo. Tú serás su provisión, tú serás su sustento, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Creemos que así será hecho. Quiero que en esta mañana usted pueda darle gracias a Dios. Escúcheme bien. Si usted es un hombre de fe, usted va a creer. Si usted es una mujer de fe, si es una familia de fe, usted va a creer que Dios le va a levantar, que Dios le va a dar la respuesta. Así que yo quiero que antes de despedir la transmisión, usted pueda ver nuevamente lo que hizo esta generación que estamos levantando en esta casa, en honor a todas las mamitas y a las mujeres valientes que se congregan en este lugar. Así que los invito a ver lo que Dios está haciendo en esta generación que estamos levantando en el poder de su presencia. Me haces crecer para bien. Feliz Día de la Madre, mami. Te quiero mucho y te amo. Gracias por crear. Ser un feliz Día de las Madres. Gracias por ser esa persona tan especial que eres con nosotros. Gracias porque nos cuidaste desde el momento y que a pesar de todo siempre has estado con nosotros. A pesar de las dificultades que hemos pasado, tú siempre has estado ahí. Y gracias porque gracias a ti lo tenemos todo. Y te queremos desear de parte de nosotros dos, te queremos desear un feliz Día de las Madres. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa toda piedra preciosa. Buenos días para todas las mamitas de la iglesia, el poder de su presencia. Yo les vengo a decir unas palabras del Día de la Madre, ya que por Dios ustedes fueron enviadas para ayudarnos
en todos nuestros problemas a solucionarlo. Hola, yo soy Elizabeth. Y yo soy Héctor. Le queremos desear feliz día a todas las madres del poder de su presencia. Son creaciones divinas y perfectas de Dios. Fueron creadas para ser ayuda idónea y ejemplo a seguir de su familia. Según Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa mucho más allá de las rocas preciosas. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. Feliz día, mamita, del poder de su presencia. Que Dios la bendiga y que Dios la guarde. Que sigan siendo siempre bonitas. Chao, mamita. Mamá es tan linda como las rocas y es la mejor mamá del mundo y brilla como las estrellas. Hola, quería desearle feliz día a todas las mamitas de la iglesia, el poder de su presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre cuidarnos cuando nos enfermamos y estar siempre ahí. Hola, mami. Espero que estés viendo este video y sé que lo estés viendo. Mami, te quiero porque eres la persona que siempre estás a mi lado. Gracias, mami, por preocuparte por mí. Eres esa persona que en el día más triste de mi vida eres la que me lo alegras. Te amo, mami, y por eso te lo quiero demostrar con este verso. Mujer ejemplar, donde se verá, es más valiosa que las piedras preciosas. Te amo, mami, porque eres una persona magnífica, que la persona más grandiosa que he conocido. Eres la mamá que Dios puso para que tú me criaras y me dieras fortaleza en los momentos más tristes y en los momentos en que los tengo que enfrentar. Gracias, mami, porque en esta situación tú eres la que me has dado valor y valentía para poder enfrentarlo. Te quiero. Bye. ¡Feliz Día de la Madre! Ustedes son nuestras guerreras favoritas. Me hace soñar para bien. Siempre sus sueños cambian mi mente, renuevas mi